también, estos ya son de orden local, para ver cómo funcionó esto en sistemas reales y unas breves conclusiones hacia el final. Yo voy a arrancar con la primera parte y después le voy a pasar el mando a Fede para que él cuente un poco más de la parte de resultados de campo. Esto es un trabajito que presentamos ahora en APA con otro colega. Una de las preocupaciones que teníamos cuando uno compara sistemas como Argentina, hoy se habló mucho de esto de que estamos produciendo poco, pero uno de los temas es que cuando uno compara nuestro sistema con el de otros países, realmente estamos comiendo entre el 40 y el 50% de lo que come, por ejemplo, Australia, quizás un poco menos todavía que lo que come Nueva Zelanda o Irlanda. Y entonces hicimos un análisis breve de qué pasaba a lo largo de los años con el consumo de pasto por hectárea. Esto es directamente pastura consumida. Y fue relativamente sorprendente, no esperábamos algo tan bajo, pero la tendencia fue cayendo a cada vez menos consumo desde el año 2000, desde ahí teníamos los datos. Llegó hasta menos de 3 toneladas o casi menos de 4 toneladas hacia el año 2011. Posiblemente algún cambio ahí en precios relativos de algunos commodities, precio de leche, etcétera. Revaloriza un poquito más el consumo, o sea, el pasto como recurso barato. Y a partir de ahí empieza a cambiar la tendencia. Sin embargo, estamos hoy, todavía al día de hoy, comiendo unas 4, 5 toneladas de pastura, esto pensando en pastura, en los sistemas. Y una primera pregunta, y por ahí surge, es si el pasto sigue siendo un recurso importante en nuestros sistemas. Y yo creo que si hiciéramos una encuesta, quizás en la sala diría que el 90% me va a decir que sí, y por ahí habrá un 10% que piensa que no es tan importante porque sus sistemas se han intensificado de una forma diferente. Pero digamos que hoy se presentaron datos de Argentina como el principal productor de alfalfa, el segundo productor mundial de alfalfa, pero sin duda somos el primer productor de alfalfa en pastoreo del mundo. Estamos en el puesto 1, no hay ningún otro país del mundo que consuma alfalfas en pastoreo como lo hacemos nosotros, en la cantidad de superficie que tenemos. Y esto lo que muestra es justamente esta importancia de qué pasa cuando uno empieza a comer, a producir leche a partir de forrajes. Cuanto más leche producimos a partir de forraje, mayor es el dinero que le queda al productor, que esos son los litros libres en el EGI, después de pagar esos costos de alimentación, pensando que el costo de alimentación del tambo es el costo más importante en general. Entonces, creo que esto un poco ayuda a pensar por qué es importante el pasto. Pero sin duda que una de las principales cuestiones es no podemos cambiar lo que no medimos. Y acá me detengo brevemente, pero les digo, hay un montón de herramientas para hacerlo, hay un montón de herramientas para poder hacer un diagnóstico. ¿Cómo podemos partir de querer aumentar la producción de pasto o aumentar el consumo de pasto si no sabemos ni siquiera cuánto producimos? Entonces, esa era la pregunta a la que iba hoy. Todos, si producen maíz, todos saben cuánto rinde. Si producen soja, todos saben cuánto rinde y están preocupados por ese rinde. Si producen alfalfa, en general, la mayoría no sabemos cuánto estamos produciendo. Y hoy tenemos un montón de herramientas, cada vez vamos a tener más. Y estos son datos de una encuesta que hicimos hace 2 años en la zona Santa Fe Centro. Tuvimos 165 respuestas, preguntando inicialmente cuánta alfalfa sembraban, qué superficie tenían en sus establecimientos sembrada con alfalfa. Y bueno, acá no había mucha sorpresa, digamos que un 70%, 60% de la gente dijo que tenía más del 40% de su superficie productiva con alfalfas. La segunda pregunta era cuál era el rinde promedio, y ahí bueno, empezaron algunas sorpresas, aunque era algo esperado, pero la mayoría decía que la gran mayoría, un 70%, menos de 10 toneladas. Entonces, la primera conclusión que sacábamos de esto es, tenemos una superficie muy amplia, el 50% de nuestro campo ocupado con un recurso que produce poco. Que si queremos competir con la agricultura, si queremos competir con los granos, bueno, esto empieza a hacer un poquito de ruido. Incluso en el mismo sistema, cuando uno piensa en un silaje, el silaje nos da mucho más que 10 toneladas en general, y nos lo da en 6 meses, un silaje de maíz o un silaje de sorgo. Y lo otro interesante es cuando preguntábamos cuál creía que era el rinde potencial. Esto por ahí no lo aclaré, pero son 165, la gran mayoría, el 90% eran asesores, agrónomos y veterinarios.
Entonces, esa misma gente decía que su sistema podría producir 14 toneladas, por lo menos. Entonces hay una brecha mental, es decir, producimos poco y sabemos que producimos poco. Y se habla mucho de brechas productivas, pero hay realmente poca información. Quizás la información más fiable que hoy tenemos es de la red de INTA, que tiene muchos ciclos de evaluación en muchos sitios. Y en esa red, lo que vemos, olvidémonos de las primeras dos columnas, son récord mundial de rendimiento, Arizona, mucha fertilización, mucho riego. La otra es si tuviéramos la alfalfa en un invernáculo y pudiéramos tenerla creciendo al tope todo el tiempo, podríamos tener 47 toneladas. Pero empecemos a mirar donde dice 27. Esos son los datos publicados de la red de INTA en Santiago del Estero con riego, 27 toneladas. En un ciclo, en promedio anual es esto. O sea, en un ciclo de 3 años dio en promedio por año 27. Cuando pasamos a una zona, en este caso es Marcos Juárez, sin riego, pasamos a 22. Bajamos unas 5 toneladas por hectárea y por año. Cuando nos movemos a sistemas pastoriles, empieza un poquito ahí el tema, ¿no? Tenemos la vaca, tenemos el pisoteo, tenemos un poquito más de ruido. Y estos datos publicados son de los pocos que hay de sistemas en pastoreo en tambos. Entonces, son datos de un colega y midieron 12 toneladas en el tambo Roca de INTA Rafaela. En promedio, en 2 años. Eran alfalfas que estaban en el segundo, pasando al tercer año. Lo interesante es que en ese ensayo se comieron el 75% del pasto y ahora vamos a ver un poquito cómo lo hicieron. Y lo otro interesante es que si uno mira el promedio de lo consumido, nos estamos comiendo 4 o 5. Pero sin duda que tenemos ahí una brecha de por lo menos un 80 o 90% de incremento en el consumo de pasto. Y si pegáramos otro salto, que sería el salto productivo, estoy seguro de que podríamos estar consumiendo 12 o 13 toneladas como consumen en otros países similares al nuestro en términos productivos, como es Australia. Y la brecha del consumo, esto en parte se ha resuelto o se ha tratado de resolver aumentando la carga. En los sistemas, sobre todo en tambos, lo que uno ve es altas cargas instantáneas para tratar de consumir todo ese material que está disponible. Esto, la gráfica para que se entienda abajo, es cuanto mayor es la carga animal comparativa, es cuanto menos le asigno yo de pasto al animal, obviamente que aumenta la eficiencia de cosecha. Eso es un poco la base de aumentar la carga animal, la carga instantánea en los tambos. Sin embargo, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para mejorar el consumo. Porque también podemos estar presionando animales a estar comiendo un material que ya perdió calidad. Y no solo que no lo va a comer, posiblemente no lo coma y empiece el rechazo, sino que además estamos comprometiendo la producción animal. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a entrar tarde al sistema? Pasa esto. Por suerte se ve bien la imagen. Digo, esto es en un sistema más de carne, que por ahí es más difícil de manejar, no hay franjas diarias. En los sistemas de engorde muchas veces son franjas de varios días. Y cuando empezamos a entrar en primavera, suele quedar en el campo al menos el 50 o 60% de lo que tenemos disponible. Entonces en primavera, que es el momento en el que tendríamos que estar poniendo toda la maquinaria en marcha para producir mucha leche y mucha carne, estamos dejando el 50% del pasto en el lote. Y lo mismo nos pasa en tambos. Yo vengo de la zona de Santa Fe, Esperanza, recién hubo alguien que habló de la zona centro. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Muchas veces en primavera vemos muchísimo excedente, muchísima pastura que queda. Entonces, creo que el desafío es empezar a entrar temprano. Cuando uno entra temprano, el animal no solo que selecciona menos, hay un proceso de selección que se ve reducido, entonces come todo el bocado. Y además come de más calidad, come ese tallo que por ahí, a medida que pasa el tiempo, se va lignificando, que va aumentando el contenido de material estructural, que es lo que el animal no digiere. Ese tallo sigue siendo digestible todavía en estadios tempranos, y muy digestible. Y come hojas. Cuando entramos tarde, el animal sigue comiendo hojas, pero queda mucho más tallo remanente. Ese tallo es un desperdicio, no solo es, además después Fede nos va a contar un poco más, pero
no solo es un desperdicio que estamos dejando en el campo, sino que tiene un costo de remoción, porque tenemos que desmalezar. Entonces, todo eso se traduce, si estamos buscando sistemas pastoriles eficientes, en incremento de costos y en realidad en una pérdida de oportunidad, porque estamos perdiéndonos la oportunidad de cosechar un material de calidad. Este es el ensayo que les decía en el Tambo Roca, en pastoreo a altas cargas. Fíjense, la alfalfa no hay ningún indicio de floración, esto estamos en primavera, ningún indicio de... En este caso no había botón floral, estaban entrando temprano para lograr esto. No es la situación ideal porque la vaca ya está mirando con bastante ganas la franja siguiente, quizá va a entrar hambreada a la siguiente franja y después vamos a charlar un poquito de empaste, pero es posible lograr, como en ese ensayo, 70 o 75% de eficiencia de cosecha en pastoreo. Y lo otro, la pregunta a veces de por qué entrar temprano es una cuestión relativamente fácil de explicar cuando uno ve cómo cae la relación hoja-tallo, y esto es para diferentes materiales, es publicado hace muchos años, pero se sostiene para diferentes materiales. El mejoramiento ha logrado mover un poquito esta curva, hay materiales que mejoran un poco, pero sin duda que cuanto más biomasa tiene un material, pensemos que la planta tiene que lograr que esa hoja llegue arriba de alguna manera. Si no llega arriba y captura luz, la planta empieza a perder la hoja. Pocas plantas mantienen hojas parásitas y la alfalfa no es una. Entonces perdemos calidad. ¿Por qué perdemos calidad? Baja la relación hoja-tallo. Y la hoja y el tallo tienen una calidad relativamente constante en diferentes rangos de biomasa. Entonces, tanto en estadios tempranos como tardíos, la hoja mantiene prácticamente la misma calidad. Y el tallo, la fracción de tallo real, no el tallo blando de arriba, también. Entonces tiene un 30% menos de calidad. Si aumentamos la proporción de algo que tiene 30% menos de calidad, evidentemente estamos comiendo un material que tiene menos calidad. Y una de las cuestiones, y ahora me meto brevemente en el manejo y después los dejo con Fede, es por qué proponer un manejo diferencial de alfalfa. La alfalfa crece menos a igual temperatura en otoño que en primavera. Uno podría preguntarse por qué. Las condiciones son las mismas, tiene en general la misma radiación, pero la planta está sensando que hay algo diferente, tiene que hacer algo distinto. Entonces, a igual temperatura, mismo momento del año, pero en otoño, con 6 meses de diferencia para la primavera, misma temperatura, en otoño crece menos que en verano. ¿Por qué pasa eso? Una cuestión de partición, una cuestión fisiológica. La planta lo que está haciendo es generar reservas en el periodo en el que decrece el fotoperíodo. Cuando el fotoperíodo se acorta, cuando nos metemos en días más cortos, salimos del verano y empezamos a entrar en otoño-invierno, la planta empieza a sensar que tiene que armar raíces. ¿Eso en qué se traduce? Estos son datos de 2 trabajos. Hoy mostraron el trabajo de Colino de 2005. 2 trabajos diferentes, 2 sitios diferentes. Uno está en Manfredi en Córdoba, el otro en Lincoln, Nueva Zelanda. 2 ambientes distintos, 2 materiales distintos. La fisiología es la misma. Pasó lo mismo. ¿Por qué caía la eficiencia de uso de radiación? Para ponerlo en términos simples, la eficiencia de uso de radiación es cuántos gramos de materia seca la planta arma con cada unidad de luz que intercepta. ¿Por qué cayó la eficiencia de uso de radiación cuando el fotoperíodo se hacía más corto? Porque en realidad estamos midiendo arriba y no estamos sacando raíces. Si sacáramos raíces veríamos que el peso de raíces en ese mismo periodo se incrementó. Entonces esto define algunas cuestiones de manejo. Y termino con esto y los dejo con Fede que les va a mostrar datos. El manejo de primavera, cuando nosotros proponemos, este es un nombre que proponemos para bautizarlo, y lo llamamos FlexiGraze porque es un manejo flexible del pastoreo que responde a las cuestiones fisiológicas que regulan el crecimiento de la planta. ¿Qué decimos en primavera? ¿Primavera qué es? Primavera es cuando aumenta el fotoperíodo. Entiendo que no vamos a entrar muy temprano en pleno invierno, vamos a tener poco pasto. Pero sin duda que a partir de agosto, sobre todo en esta zona, empezamos a tener condiciones para empezar a entrar temprano en las pasturas y que no se nos pasen. La idea en primavera es atajar la pastura, que no se pase. Entrar en 7, 8 nudos. Ahí tenemos los nudos, son fáciles de contar, es fácil de hacer extensión con esto. En otoño, ahí en primavera priorizamos, como dijimos, calidad y eficiencia de cosecha. En otoño guarda, en otoño si no bajamos la pata, si no empezamos a dar al menos un descanso en el año, que no es algo nuevo, no estamos diciendo algo nuevo, el descanso por ahí lo olvidamos por un tiempo porque los materiales sin latencia, uno pensaba, bueno, crecen todo el año.
Pero ese descanso de otoño es el momento en el que la planta está armando la raíz. Y no es un descanso de todo el otoño, es al menos un descanso en el año, que es descansar 12, 13 nudos o 14. Si ven flores, 40-50% de floración al principio. Y cuanto más al sur estemos, siempre priorizar más temprano el descanso. Y por último esto, y los dejo con Fede, ¿qué pasa si pastoreamos frecuentemente en otoño? Y creo que hoy mostró algunos datos de esto, de qué pasaba cuando comíamos todo el año en prefloración o en botón floral, y es lógico, pasa eso que vemos de la izquierda, las plantas quedan raquíticas, pero ¿qué pasa cuando damos ese descanso en otoño-invierno? Cambia. Entonces lo que proponemos es flexibilizar el manejo para hacerlo más adecuado a la fisiología de la planta. Bien, y un poco para sintetizar lo que explicó José de cómo crece y se desarrolla la alfalfa a lo largo del año, lo que está graficado básicamente es la tasa de crecimiento en el año de un cultivo de alfalfa. Como primer medida, digamos, de manejo del pastoreo, en el año de implantación recomendamos por lo menos 3,5 toneladas de biomasa de raíz, ¿sí? En ese año de implantación la alfalfa define su raíz y mientras más grande sea, mayor tiempo va a persistir en el campo. Luego, ya en años, puede ser 3,5 toneladas o lo que se ve, digamos, en la parte de biomasa arriba tiene una correlación con aproximadamente 14 nudos en el tallo principal. Ahora, ya en alfalfas establecidas, lo que proponemos es básicamente en primavera-verano maximizar la ganancia animal, ya sea en carne o en leche, comiendo anticipado, ¿sí? Si entro antes a la parcela, todavía en la última vuelta voy a tener todavía calidad como para convertir el producto vegetal en producto animal. Y lo que es, digamos, cuando cambia la partición, como explicaba José, la temperatura es la misma en otoño promedio que en primavera y allá vemos que la tasa es la mitad. Básicamente en esta época del año donde la alfalfa trasloca más carbohidratos, nitrógeno para rebrotar en la próxima primavera, en esa etapa del año sí o sí realizar un descanso. Y un descanso lo vemos fisiológicamente cuando vemos la planta entre 12 y 14 nudos o incluso algún porcentaje de floración si la latitud todavía está en condiciones inductivas. Esto es, digamos, lo que sería la entrada a la parcela para maximizar la cosecha de hojas. Esto es en la localidad de Pehuajó. Están comiendo entre 9 y 10 nudos, lo que es un volumen aproximado de 2,5 o 3 toneladas de materia seca, o sea, básicamente no más de 25 centímetros. El mismo ejemplo, lo que sucede en un tambo el 9 de julio, la eficiencia de cosecha, digamos, cuando ingresamos ahí, el animal come todo el forraje, no empieza a seleccionar y empieza a dejar tallos, hay mucho rechazo, digamos, y si queremos maximizar la cosecha, tenemos que entrar en el momento ideal donde la calidad sea constante en todas las parcelas. Bien, ahora, para probar, digamos, este tipo de manejo, lo que hicimos fue establecer una serie de ensayos. Le voy a plantear 2 ensayos que tenemos en la zona. Puntualmente, 3 variables vamos a ver. ¿Qué pasa con el volumen total de materia seca? ¿Qué pasa con el porcentaje de utilización de la pastura? ¿Y qué pasa, sobre todo, con la persistencia? Entonces, este es un ensayo que hicimos en la localidad de Pergamino. La idea era, ¿qué pasaba si incrementábamos el porcentaje de utilización sin comprometer, el objetivo era no comprometer la persistencia de cultivo? Entonces se sembraron en Pergamino, en el año 2016, 2 alfalfas, una grupo 6 y una grupo 8, pero sobre todo, digamos, se establecieron 2 estrategias de foliación. Una, que era 550 grados centígrados todo el año, o lo que equivale a algún porcentaje de floración, viene a ser el tratamiento de la derecha. Y la otra viene a ser el tratamiento de la izquierda, que equivale a 400 grados días en primavera-verano. Y después cambio, digamos, el tiempo de entrada a 550 en el otoño-invierno. Fundamentalmente para probar eso, qué pasaba cuando la exigíamos en primavera-verano para mejorar las ganancias animales y cuando la dejábamos descansar en otoño-invierno. Vendría a ser 8 nudos en primavera, 14 nudos en otoño. Y se manejó, eran 4 repeticiones estadísticas, pastoreado todo el año con ovinos.
Lo que tenemos, digamos, la primera variable era la producción de materia seca. Acá están graficados año 1, año 2 y año 3. Cada punto, cada triángulo representa un pastoreo. Y año 1, año 2 y año 3 de los dos tratamientos. El pastoreo más intensivo y el pastoreo más laxo, digamos, con algún porcentaje de floración. ¿Qué veíamos en la producción de materia seca? Y con el pastoreo tenemos cerca de 27 pastoreos en el ciclo de 3 años, con un acumulado promedio por año de 12,7 toneladas. Y en el pastoreo más laxo, con entradas cada 40 días o 30 y algo de días, tenemos 15 toneladas, o sea, más producción de forraje, pero menos veces. Ahora, una cosa es el volumen de pasto y otra cosa es cómo convierto ese pasto en resultado animal, sea carne o leche. Y para eso, digamos, lo que hicimos fue asignar animales en función de la oferta de pasto. Es decir, en el tratamiento teníamos 4.000, 3.500 kilos de pasto, entraban X cantidad de animales, y si teníamos menos volumen, entraban X cantidad de animales menos en el otro. Para favorecer el consumo voluntario en un día de pastoreo. Y lo que se cuantificó fue el aprovechamiento. ¿Sí? Entrando temprano a la parcela, estábamos utilizando un 74% del total forraje consumido, mientras que en el pastoreo, cuando entrábamos muy pasado, la parcela, digamos, el animal seleccionaba hojas en vez de tallo y preferentemente las hojas nuevas en vez de la hoja vieja. Entonces, si no queríamos comprometer el consumo voluntario, estábamos usando un 48% del total producido, lo cual significa que estamos perdiendo rentabilidad o productividad. El mismo gráfico, o sea, esto es la oferta de materia seca, primavera-otoño, 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 o sea, son los 3 años, el barrido de los 3 años con un manejo más intensivo y el barrido de los años con un manejo más laxo, ¿sí? Obviamente, en otoño las ofertas forrajeras son las mismas, o sea, tengan en cuenta que la verde se pastorea muchas más veces que el azul, ¿sí? Cada punto representa un pastoreo. La oferta, digamos, de primavera de 4.000, 4.500, 3.700, usted imagínese entrar a la parcela así, el animal básicamente va a desperdiciar mucho, desaprovechar y rechazar mucho si no queremos manejar el consumo voluntario. Entonces, cuando afectamos el volumen total por el porcentaje de utilización, las diferencias en volumen desaparecen. Y al tener 5 pastoreos más en el pastoreo más frecuente, estoy ganando más kilos de carne o más litros de leche, que es lo que se grafica acá. Esto es, en vez de la materia seca total producida, esto es la materia seca cosechada año por año, cada barra es un año, de los dos manejos. 10% de floración inflexible en el grupo de latencia 8 y 10% de floración inflexible en el grupo de latencia 6. ¿Qué fue lo que vimos? Que en la ventana primavera-verano estábamos cosechando promedio 7 toneladas con un manejo mucho más frecuente. Es lógico, estoy comiendo calidad, no desaprovecho nada de la parcela. Y con el otro pastoreo estaba promedio año cosechando 5. Es decir, que básicamente tenía al cabo de 3 años un diferencial en la materia seca cosechada, que es lo que nos interesa, de 4,6 toneladas por año. Bien. La otra variable que queríamos ver, ¿qué pasaba con la persistencia? Entonces, para eso, digamos, se midieron los scores. Esta es la cobertura de las parcelas según los dos tratamientos, 400 grados día, 500 grados día, y en función de la latencia. Veíamos, digamos, que al cuarto año, esto es al término de 3 veranos, o sea, se mide al cuarto año, en otoño-invierno del cuarto año, que es el año que están transcurriendo ahora. Veíamos poca diferencia en cobertura en el grupo, en este caso en el 6, y había un menor porcentaje de cobertura en el grupo 8. Y además, digamos, como otra variable respuesta a la persistencia, lo que evaluamos fue el peso de biomasa de raíz, año por año. Mientras más grande es mi tanque de combustible, o sea, mientras más grande es la corona que pasa de una primavera, verano, otoño al próximo año, más posibilidad, digamos, de tener un buen rebrote de primavera.
porque tengo todas las reservas acumuladas para proseguir el crecimiento. Y esto es, en azul y en gris está, digamos, el peso de biomasa de raíz, que básicamente es ir a la parcela, clavar una pala y pesar los primeros 30 centímetros del perfil en los dos tratamientos. Azul y gris es el manejo más laxo del pastoreo, y el verde, los verdes claros son los manejos más frecuentes. No encontramos diferencia ni en el segundo ni en el tercer año en el peso de biomasa de raíz, ¿sí?, entre los tratamientos, que son 2017 y 2018, segundo y tercer año. En el cuarto año vemos que en el pastoreo más frecuente cae un poco el porcentaje de biomasa de raíz, y sobre todo en la latencia más alta, pero así todo está por arriba del umbral mínimo de 2,8 o 3 toneladas de biomasa de raíz, que es lo que necesito para que una alfalfa el próximo año esté persistente y productiva. Un poco el ruido en el último año puede llegar a ser porque en la ventana de descanso, o sea, el otoño, nos tocaron condiciones bastante secas y estresantes. Por lo cual, quizás el descanso no fue un descanso real. Y bueno, es un poco lo que pasa en condiciones de campo. A veces tenemos inundaciones, a veces tenemos estrés hídrico. Y un poco es ver, digamos, si el próximo año el ensayo sigue, porque todavía tenemos un buen stand de plantas como para seguir, si el próximo año se recupera a niveles iniciales. Pero tenés la productividad extra de casi 4,2 toneladas de materia seca extra cosechada. Otro ensayo de las mismas características, esta es gentileza de Cecilia Sardiña de INTA Villegas y Germán Verón de INTA Balcarce. Ellos probaron en módulos a campo, ¿sí?, los dos tratamientos parecidos a lo que estábamos planteando. El tratamiento 1, defoliado cada 20-25 días en primavera-verano, bien frecuente, y después dejaban descansar en el otoño. Y el T2, que es aquel, en la parcela allá, la derecha es el T2, está defoliado todo el año, cada 35-40 días. Lo importante de este ensayo es que era en cada módulo, digamos, era de 3 hectáreas, por lo cual el total de un tratamiento eran 2 hectáreas, una superficie bastante representativa de lo que es un sistema de campo. ¿Qué es lo que encontraban ellos? Básicamente la producción en biomasa de materia seca diferían 14 toneladas en el manejo tradicional y 11 toneladas es más o menos lo que veíamos en la nuestra. Cuando evaluaron raíces, este es el barrido, digamos, desde octubre hasta marzo, la variación del peso seco de raíz de los dos tratamientos. En negro es el pastoreo más frecuente y el círculo gris es pastoreo más laxo. ¿Qué vieron? Que había una pequeña variación al principio y en medio, pero al final del periodo, cuando la dejaban recuperar en otoño, la biomasa de raíz eran similares, con lo cual aseguraba, digamos, un acorde y vigoroso rebrote la próxima primavera. Ahora, lo interesante de este ensayo fue que midieron directamente respuesta animal, es decir, midieron los kilos de carne producidos bajo los dos sistemas de pastoreo. Y bueno, está graficado en el gráfico de la derecha arriba. Básicamente son todas las pesadas de los animales, de la tropa, en los dos pastoreos. Y ven que, digamos, al final de la estación de una primavera, o sea, desde octubre hasta marzo, estaban produciendo 140 kilos más de carne por hectárea en ese tramo, octubre, febrero, marzo, que eran cuando los animales se iban para faenar, por sobre el testigo el testigo producía 454 kilos, mientras que el pastoreo más frecuente producía 594 kilos, o sea, 140 kilos de carne extra, solamente por un manejo acorde del pastoreo según la estación del año. Y conociendo básicamente cómo responde la alfalfa en cada estación del año. Ellos no vieron diferencia en la carga animal, en la ganancia animal, lo que sí, en la carga animal, digamos, para mantener, uno producía menos, pero se utilizaba mucho más, ¿sí? Entonces, el que estaba defoliado más frecuentemente podía mantener más carga, porque utilizaba mucho mejor el pasto. Y la verdad que esto es bastante contundente.
Para finalizar, algunas conclusiones, ya estamos en tiempo de descuento. Lo que vimos, digamos, de este tipo de manejo, que es posible, digamos, mejorar sustancialmente el aprovechamiento sin afectar tanto la persistencia. Lo que se ve hoy en día en campo, básicamente, o mucho sobrepastoreo o mucho subpastoreo. El tema, lo que planteamos es ver en cada estación cómo manejar la alfalfa para no ir en detrimento de ninguna de las dos, ni de la ganancia animal, ni de, por otro lado, de la persistencia del cultivo, porque mientras más persistente sea un cultivo, mejor amortizo, digamos, el costo inicial y mucho más barato es el costo por kilo de materia seca. Mejorar el pastoreo significó entre 1.5 y 2 toneladas de materia seca extra de pasto consumida, o 140 kilos de carnes en el caso del ensayo de INTA Villegas. No observamos diferencia en la biomasa de raíz hasta comienzo del cuarto año, bajo pastoreo. A futuro, por ahí la idea es ver qué pasó con esa ventana de descanso, si te cambia mucho con la latitud, o si la ventana en épocas donde hay mucho estrés la podemos prolongar. Es decir, en vez de hacerla en marzo, hacerla en abril y mayo, sin afectar, digamos, la recomposición de toda esta biomasa de raíz que decimos que es muy importante para la persistencia. Una breve consideración, el manejo mucho más frecuente, lo que vimos fue que aparecían un poco más de malezas, porque claro, la ventana, digamos, que está el cultivo rebrotando, yo le dije que en uno se pastoreaba 27 veces a lo largo de 3 años y el otro 22, la ventana que está rebrotando es mayor, por lo cual se vieron un poco más de malezas. Y obviamente hay que tener bien en lo que es el manejo del empaste, entrar temprano a la parcela. En el caso de INTA Villegas lo solucionaron con asignación de carga, es decir, tengo un determinado volumen para que coman 1 o 2 días, calculo cuántos animales tengo que meter a la parcela para consumir ese pasto y pasar a la próxima parcela sin el animal hambreado. Y controlando cómo entraba el animal, si hambriado o no la parcela, más un blocker, disminuyeron a 0 casi el riesgo de empaste. Y tenemos un caso, digamos, que también es curioso, en un campo que hacen este mismo sistema de pastoreo, están con altas ganancias, digamos, de carne y tienen rankeados los pastores. O sea, hay pastores que están calificados para este tipo de manejo y los pastores que no están rankeados para este tipo de manejo empiezan a pastorear pasturas consociadas, es decir, no alfalfa pura, sino alfalfa con laguna gramínea. Y bueno, creo que en el tambo por ahí es más fácil de manejar. El tema del paste, al tener la vuelta de pastoreo mucho mejor definida, al tener algo de complemento en la sala, algo de ración en la sala, y al animal básicamente no entra con hambre en la parcela, lo que vimos es que con ese tipo de manejo disminuye un montón el riesgo de empaste. Nada más que agregarles, agradecerles el tiempo y muchas gracias por la predisposición.